Muy bien, vamos a regresar. Quiero continuar con este punto porque esta es la base de lo demás que lo que vamos a hacer. ¿No? Y es importante que nosotros comprendamos que todo en la Biblia es contexto, contexto, contexto. Aunque usa la misma palabra, pero esa palabra tiene un significado distinto dentro de su contexto. Esa es la parte que es, yo no sé por qué es difícil, pero es difícil de comunicarlo y lo estoy intentando. ¿No? Y especialmente en inglés y en español, los idiomas que yo uso para enseñar, pero cuando yo estoy enseñando en griego y en hebreo, porque manejo esos idiomas también, es muy distinto, muy distinto. Yo leo mi Biblia en hebreo, la leo en griego, y yo encuentro que cuando estoy leyendo el español e inglés, yo estoy frustrado. Porque no dice la misma cosa. Por esa razón tenemos que tomar tiempo de explicarlo a nuestra gente para que ellos lo puedan captar y comprender. Muy bien, vamos a continuar con estas separatas, hablando ahora de palabras con múltiples significados. Con múltiples significados. Estoy martillando, le estoy metiendo balazos a un cabello que ya está muerto, ¿no? pero vamos a seguir, porque es importante. Como cualquier otro grupo, nosotros caemos en costumbres, hábitos y mañas, simplemente para complacer al pueblo. Y una de las cosas que le digo a los pastores que me dicen, bueno, es que así me hablan los pastores, es que mi pueblo no va a entender. Yo estoy, bueno, quizás el pueblo suyo, ¿y el pueblo de Dios? A mí no me importa dónde estamos, en las montañas, en el valle, en el campo, en la ciudad, en Rusia, China, en Perú. El pueblo de Dios es el pueblo de Dios. No hay ninguna diferencia, con todo respeto. La única forma que tú y yo llegamos a ser el pueblo de Dios es porque hemos sido regenerados, hemos nacido a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿hay un Espíritu Santo peruano? ¿Hay uno ruso? No, hombre, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, por favor. Cuando un pastor me dice, es que mi pueblo no va a entender, yo siempre le digo, ¿sabe qué, papito? Lo mejor que tú puedes hacer es renunciar. Bajar del púlpito, bajar de la plataforma, salir de la puerta y vender periódicos. Porque primeramente no es tu pueblo, es el pueblo de Dios, 1. 2, ¿por qué le vas a insultar al Espíritu Santo? Tú me estás diciendo que Él es incapaz de inculcar en el corazón el entendimiento de la persona que está escuchando la palabra. En ese caso, ¿qué clase de Espíritu Santo tenemos? Uno que sufre de Alzheimer. Por favor, no insulte al Espíritu Santo. Él es el autor, si no lo sabes, de la palabra. El pueblo tiene la capacidad de entender si tú tomas el tiempo de instruirlos y enseñarles. Ahora, abrazar y aplicar la palabra, eso es otra cosa diferente. Pero por favor, no insultes el pueblo de Dios. Que mi pueblo no tiene mucha educación, y aquí en donde yo vivo no hay muchas escuelas. ¿Qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? La palabra transciende todo, por favor. El pueblo es inteligente. Y no me importa qué idioma que están hablando. Ellos comprenden. Más bien, por siglos y siglos y siglos y siglos y siglos y siglos, se transmitía la palabra verbalmente solamente. Ellos entienden, ellos comprenden, por favor. Ahora tú y yo tenemos que manejar esa palabra y la tenemos que llevar al nivel donde ellos se encuentran al momento. Es como, ahora que veo milagros, cuando tú estás trabajando con los niños, tú vas a hablar con los niños al nivel donde ellos se encuentran, ¿sí o no? Pero no es con la intención de dejarlos ahí, pero poco a poco tú vas elevando su entendimiento, ¿sí o no? Aunque ellos no están a su nivel, pero tú vas al nivel de ellos para instruirlos y luego a poco lo vas elevando, ¿sí o no? Así es. No, pero no insulte el pueblo que ellos no entienden. Ellos entienden. Todo el mundo entiende. Es que muchos rechazan. Eso es otra cosa.
pero son inteligentes. Ahora, cuando llegamos a este concepto de múltiples significados, es aquí donde quiero llegar. Y es algo, mira, hoy estoy haciendo algo sencillo, básico, porque tengo que establecer las próximas 8 semanas juntos con nosotros, ¿me entiendes? Porque siempre voy a hablar de qué. Contexto, contexto, contexto. Muy bien. Mira bien, hay gran cantidad de palabras en la Biblia que tienen múltiples significados. Solamente el contexto puede determinar el significado particular en que allí se usa. El hermano David me estaba haciendo la pregunta en el break, que el diccionario de Quito, y le iba a preguntar al hermano Milagros si puede investigar si en Lima lo tienen, ¿no? Ella que tiene todos los contactos allá. Pero en Quito agarra una palabra y te da 20, 30 páginas. Pero literalmente cada versículo, literalmente. Y si no sabe, el Quito, yo creo que se lo dije la última vez, ese diccionario fue traducido por un peruano, que fue mi pastor asistente por años en los Estados Unidos. Hoy él está pastoreando en el estado de Michigan, en el centro de los Estados Unidos, ¿no? Y esa palabra justificar se encuentra 40, 50 páginas en ese diccionario. Pero te da literalmente cada versículo del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en ambos, y cómo se está usando literalmente. Es muy, muy, muy similar si uno estudia medicina o leyes. Es bien específico, las palabras tienen que ser precisas en su aplicación. Es la misma cosa, más bien, esta es la ley de Dios, ¿no? Muy bien. Ahora, por ejemplo, la Biblia habla frecuentemente acerca de la voluntad de Dios. Ese es otro concepto, la voluntad de Dios. Hay cuando menos 6 diferentes formas en que esta palabra es utilizada. Tú dices, pero la voluntad es la voluntad. No necesariamente. Mira bien. Por ejemplo, mira, en algunas ocasiones la palabra voluntad se refiere a los preceptos que Dios ha revelado a sus hijos. O sea, su voluntad es su mandato del deber prescrito a sus hijos. Ahí yo creo que la mayor parte de nosotros esa la conocemos. Cuando decimos mandato del deber prescrito a sus hijos. El término voluntad se utiliza para describir, mira bien, entre comillas, la acción soberana de Dios por medio de la cual Dios permite que acontezca lo que sea su voluntad que suceda. Ahora, el problema es que tú y yo lo rechazamos porque no nos gusta muchas veces lo que sucede, ¿no? Nunca hablar con una persona y dice, Dios, ¿por qué Dios permitió esta cosa? ¿No? ¿Y qué es lo que están haciendo? Están cuestionando a Dios. Porque ellos no creen que ese acontecimiento existe, ojalá la posibilidad de que pudiera haber sido la voluntad de Dios. ¿Por qué estamos viviendo el caos político que estamos viviendo en este país? ¿Tú crees que Dios está dormido tomando una siesta y no sabe lo que está pasando aquí? Seguro que sí. ¿Por qué los Estados Unidos están en un estado de caos políticamente? ¿Tú crees que Él no sabe lo que está pasando allá? Seguro que sí. Él llega un momento donde Él nos deja a las solas porque lo hemos rechazado por tanto tiempo. Ahora tenemos que vivir las consecuencias de nuestras propias decisiones. Es como ¿cuándo fue la reunión de los hombres? No me recuerdo. El jueves, gracias. El otro día. Y estaba hablando que yo estaba aquí en la iglesia. Yo vine a la iglesia y cuando me agarró la lluvia, no sabía ni esperaba la lluvia. Y vine aquí para ver, yo quería conocer el sonido, el ruido de arriba, porque vamos a tener la clase de las mujeres el lunes. Yo quería ver cómo está el ruido, ¿no? Para saber cómo grabar. Y yo bajé y estaba regresando y había un hombre, y le estaba relatando que había un hombre de 38 años de edad, ¿no? Y estaba con una mujer y 2 hijos en la calle mendigando, ¿no? Y le dije, ¿cómo es que tú llegaste aquí, a este punto en tu vida? Estaba relatando con los hombres, ¿no? Y él me dio un montón de respuestas que no concordaba con donde él se encontraba en el momento.
Sus palabras no concordaban con la situación real de él. Y le dije, bueno, ¿usted me está diciendo la verdad o me está mintiendo? Una de las dos cosas. Y él no esperaba que yo le iba a decir eso. Y a largo plazo hablando, porque me quedé porque estaba lloviendo, ¿no? Y dije, bueno, me voy a esperar aquí, como todo el mundo espera, ¿no? Debajo, a ver, esto va a pasar. Aproveché a hablar con él, ¿no? La mala suerte es que yo llegué ahí, ¿no? Y estaba hablando con él y él me dio respuestas que no tenían sentido, pero lo que él quería que yo le pudiera recompensar, remunerar por sus malas acciones. Yo dije, qué lindo eres. Has tomado malas decisiones en esto, en esto, en esto, en esto. Usted ha acumulado un montón de decisiones para llegar donde estás aquí ahorita. Pero tú quieres que yo ignore eso y que te venga a remunerar, recompensar por sus malas decisiones. Y luego ahí el colmo fue, ¿y por qué Dios me ha permitido esto? Yo dije, porque obviamente usted no ha llegado al fondo todavía, donde tú tienes que llegar, que por fin tú puedes pegarle duro a la pared 100,000 kilómetros por hora y tú tienes que ser forzado a venir arriba al Señor. Obviamente tú no has llegado aquí todavía. Tú estás jugando con palabras. Yo dije, a mí y lo mencioné brevemente, pero no di los detalles el otro día cuando yo dije, tenía una mujer ahí y dos niños. Eran dos niñas. Yo dije, a mí me fascina que estas dos niñas están barradas, ensuciadas, ¿no? Yo dije, pero perfectamente. Y yo me quedé mirando y dije, oye, mija, ¿usted cayó en la tierra así? Mira, yo soy viejo, obviamente. Necesito audífonos y ahora... Héctor me conoció y me dijo, pastor, ¿tú no usas lentes? No, pero recientemente tuve que buscar, por fin me alcanzó, después que llegué a los 70, ¿no? Bueno, yo estaba un día aquí en el púlpito y yo estaba, ¿y qué dice aquí? y la cosa es que yo le dije al Señor, dije, mira, pero no estoy completamente sordo, no estoy completamente ciego, pero a mí me parece que esto es maquillaje que estas niñas tienen. Y dije, ustedes tienen un show aquí. Y lo comencé a confrontar. Y dije, esta es la voluntad de Dios. Que vos te encuentres aquí mismo, pero Él está esperando que tú despiertas a la realidad suya. Pero como eres terco, tú si quieres seguir siendo terco, yo dije, bueno, en ese caso, le dije, ¿disfrute qué? Exacto, le dije, disfrute tu miseria. Y el colmo fue que la señora dijo, te dije que él no iba a ceder. Qué lindos somos, ¿no? Hay cosas que pasan en nuestras vidas que no nos parece que pudiera haber posiblemente la voluntad de Dios, pero es la voluntad de que tú llegues ahí donde tú tienes que llegar para despertar a la realidad que en cuanto tú te encuentras. La voluntad de Dios se nota del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento en distintas formas. Pero nosotros automáticamente anulamos, cancelamos, rechazamos si es algo negativo. No puede ser haber sido la voluntad de Dios. No es posible. Cuando es. Note bien, el término voluntad se utiliza para describir la acción soberana de Dios por medio de la cual Dios permite que acontezca lo que sea su voluntad que suceda. Esto llamamos la voluntad eficaz de Dios porque afecta a lo que Él quiere. Y muchas veces lo que Él quiere no es lo que nosotros queremos. Luego hay un sentido de voluntad, como aquello que es agradable a Dios, en lo cual Él se deleita. Veamos, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Veamos cómo un pasaje de la Escritura puede ser interpretado a la luz de estos tres diferentes significados de voluntad.
¿no? De voluntad está Dios, no queriendo que ninguno perezca. Ahora, mira bien, en sus separatas lo tengo ahí, y tú sabes que siempre le pongo los versículos solamente para facilitar el tiempo, nada más. Pero mira bien, dice, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, en la versión Reina Valera, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Perdón. En la versión La Biblia de la América, perdón, dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahora, quiero que vea la sutileza, porque no sé quién usó esa palabra, yo creo que fue el hermano Héctor cuando estuvimos hablando, pero esa palabra sutileza es importante. Hay muchas sutilezas en la Biblia. Y otra vez, se definen más claro, ¿ves? Cuando hay claridad en el contexto, gracias. Cuando hay claridad en el contexto. ¿Qué es la sutileza? Permíteme. Esto podría significar, y note las tres cosas. Uno, Dios ha creado un precepto de que nadie se le permite perecer. ¿Es contra la ley de Dios que nosotros perezcamos? O dos, Dios ha decretado soberanamente y ciertamente mantiene en vigor que nadie perecerá. O tres, Dios no está complacido ni se deleita en que las personas perezcan. ¿Ok? Ahora, note la pregunta que tengo aquí. ¿Cuál de estas tres declaraciones cree usted que es la correcta y por qué? Si examinamos el qué. Si examinamos qué. El contexto, ¿no?, en que aparecen, y seguimos la analogía de la fe tomando en consideración el contexto más largo de toda la Escritura, solamente uno de estos tres significados tiene el sentido, es decir, el tercero. ¿Me comprende? No es que le estoy soplando aire al hermano Héctor, ¿no? Pero él tiene esa tendencia de aclarar el sentido en sus ilustraciones. Y es fácil seguirle el hilo. No porque él está sentado enfrente de mí ahí, y ahí está su esposa, ¿me entiende? Le estoy soplando aire solamente para eso. No, porque él tiene ese dicho que él llega al grano a aclararlo. Y siempre es con una ilustración, ¿sí o no? Y es fácil seguirle el hilo. Pero es el tercero. La voluntad es importante comprender. Y la situación de cada uno de nosotros es diferente. Es diferente. Tengo un señor que tuvimos que jalarle las orejas en Los Ángeles cuando yo estaba pastoreando allá, ¿no? Y trabajé con él pero ya era el colmo, más de un año trabajando con él, y él era terco, y por fin lo tuvimos que expulsar de la iglesia. Y sus esposas y sus hijos y todo el mundo estaban avergonzados, y gente molesta conmigo porque mi gran personalidad, ¿no? Y la cosa es que, pero al fin, y fue algo, pero doloroso, pero difícil, un gran dolor. Lo tuve que hacer públicamente. Bueno, la cosa es que, pero un año y medio, 2 años después, me viene a hablar. Me dijo: tú tenías la razón. Terminé mal. Peor todavía. Y topé con esa pared, como tú dices, pastor. Tenía que pegarle 100 millas por hora a esa pared sin socorro. Y por fin pegué esa pared y miré arriba: Señor, estoy cansado de mí. Me vino a ver un día en la tarde, yo estaba en mi oficina en la iglesia, y vino a hablar conmigo. Y yo lo vi entrar por la puerta, mi secretaria dijo: ahí está entrando.
oye, varón, ¿cómo estás? Y digo, y mira, tengo que pedir perdón. Pido perdón. Permíteme llegar delante de la iglesia y pedirle perdón. Porque yo dije un montón de cosas de tu persona. Regué tu nombre por todas partes, por donde yo era mi propósito. Y ahora no puedo deshacer eso. Pero públicamente quiero pedir perdón. Porque sí yo había mentido, sí yo había hecho esto. Y él vino a la iglesia y habló con la iglesia. Pero por 1 año y medio, 2 años, la gente estaba molesta conmigo. Yo nunca peleé sueño. Y él dijo, pero esa fue la voluntad de Dios. Yo tenía que haber llegado a ese punto en mi vida. Y no era algo que uno se deleitaba en hacer, porque no era. Pero esa fue la voluntad de Dios. Y una hermanita me dijo, esto no puede ser la voluntad de Dios, que tú hagas esto con un hermanito, Yo dije, ok, permíteme, muéstrame el versículo en la Biblia que dice eso. Y ella no hallaba. Otra vez, es el contexto. Mira, vamos a seguir. Mi ejemplo favorito de las palabras con múltiples sentidos es la palabra justificar. Y en Romanos capítulo 3, versículo 28, dice así en la Biblia de América, Pablo dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Ahora, en Santiago, capítulo 2, versículo 24, leemos, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Deténgase ahí por un momento, por favor. Este es el argumento clásico todo el tiempo, ¿no? Otra vez, Romanos 3, 28. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Pero Santiago dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. ¿Alguien está mintiendo aquí? ¿Alguien está confundido? ¿No? O quizás yo no estoy entendiendo cómo se está utilizando la palabra justificado en ambos versículos. ¿Por qué? Contexto. Si la palabra justificar significa lo mismo en ambos casos, tenemos una contradicción irreconciliable entre los dos escritores bíblicos sobre un asunto que concierne a nuestros destinos eternos. Ahora tenemos un problema grande. ¿Estamos todos chéveres o estamos todos fritos? Deposité mi fe en Cristo y no valió la pena. Si los dos están diciendo la verdad, alguien tiene que estar mintiendo o yo no estoy entendiendo. Martín Lutero, se refirió a la justificación por la fe como el tema sobre el cual la iglesia se mantiene firme o cae. El significado de la justificación y la pregunta de cómo se lleva a cabo no es una mera insignificancia. Sin embargo, Pablo dice que es por fe aparte de obras, y Santiago dice que es por obras y no por la fe sola. ¿Te recuerdas que usamos la palabra sutileza? Para complicar más el asunto, Belisario insiste en Romanos capítulo 4, en que Abraham es justificado cuando cree que en la promesa de Dios antes de ser circuncidado. Yo tengo Pablo, Santiago y Belisario. ¿No? Mira lo que él dice. Mira lo que dice Belisario aquí en Romanos capítulo 4. En versículos 2 y 3 dice, porque si Abraham fue, ahora note el lenguaje como está escrito. Aquí no es una pregunta. Tú sabes que la otra palabra que causa mucha confusión, especialmente cuando estamos hablando, no por escrito porque es obvio, pero en hablando es por qué. ¿Por qué es una pregunta o por qué es una razón? No, muchas veces. Y si no escucha bien, vas a malinterpretar, ¿no? Eso viene bien.
Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que jactarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y la fe fue contada por justicia. Bueno, vamos a ver si podemos aclarar un poquito más. En Génesis capítulo 15 dice esto, en versículo 6. Tiene Abraham justificado en Génesis 15 cuando dice, y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Ahora Santiago dice, o David, en Santiago capítulo 2 versículo 21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac a su hijo sobre el altar? Obviamente Santiago no ve a Abraham justificado, ¿verdad? Porque tú sabes, David, que es complicado, ¿no? Él no ve a Abraham justificado hasta Génesis capítulo 22. So yo me hago la pregunta, ¿David tiene a Abraham a la orilla del precipicio? En capítulo 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y hasta a la mitad de 22. Ah, sí, le tiró una línea y lo rescató, ¿no? Mira lo que dice, mira bien. En Génesis capítulo 22, versículo 9 dice, llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora David dice, ahora es justificado. ¿Cierto? Ahora él es justificado. ¿De qué punto de vista está escribiendo Santiago? ¿Y qué punto de vista dijo Moisés en Génesis capítulo 15? Otra vez, contexto. Aquí están las sutilezas. Cuando tú estás escuchando al pastor Joe que está predicando, ¿no? Y especialmente en Juan. Mira, ese evangelio es rico. Y nos ha encantado en la forma como él se está acercando a Juan. Que siempre nos deja a nosotros. Wow, nunca me había pensado en eso. Pero donde él está en esas sutilezas de contexto. Y él viene y le trae otro elemento y le viene a añadir, ¿no? Aplicación con el propósito de provocarnos, de pensar en la ilustración que él está usando y ahora cómo lo aplico en mi vida. Por esa razón, los videos que le grabamos a él en esa enseñanza son muy popular. Pero dice, wow, nunca lo había pensado así. Mira bien, esta cuestión de la justificación se resuelve fácilmente si examinamos los posibles significados del término justificar y los aplicamos a los contextos de los pasajes respectivos. El término justificar puede significar dos cosas: restaurar a un estado de reconciliación con Dios a aquellos que se hallan bajo el juicio de su ley, o dos, demostrar o vindicar. Jesús dice, por ejemplo, en San Lucas capítulo 7, versículo 35, él dice lo siguiente: pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Qué dijo? ¿Qué trata de decir? ¿Trata de decir que la sabiduría restaura la comunión con Dios y salva de su ira? Obviamente no. Otra vez, ¿cómo se está usando esta palabra y su concepto dentro de su contexto? Ahora, obviamente la iglesia, mira, y me han oído decir esto, me han escuchado, es que uno de los problemas de la iglesia postmoderna que tenemos hoy día es que somos demasiados intelectuales. Yo sé que eso suena raro. Somos demasiados intelectuales. Le damos el asentimiento mental a un concepto, pero nunca lo vivimos.
Nunca lo aplicamos. Lo tenemos que vivir, lo tenemos que encaminar. Es como mañana, ¿no? Y lo que está haciendo el hermano Héctor aquí, hablando de evangelización, ¿no? Y estamos hablando de eso y él está martillando, ¿no? Y todo el mundo, yo estoy ahí y yo veo todo el mundo, ajá. Pero ¿cuánto van? A evangelizar. ¿Me comprende? No, que tú sabes que la gente me tira la puerta en la cara y me dice que vaya al infierno. ¿Sabe qué? A mí me han tirado la puerta cuántas veces me han mandado al infierno y todavía no he llegado ahí. ¿Por qué? Porque vamos con una actitud mal equivocada. Usted no va a convertir a nadie. Mira, en 40 años casi yo nunca he convertido a nadie. Es la obra del Espíritu Santo. Tú y yo somos sembradores. Sembramos la palabra. El Espíritu Santo se encarga. Pero tú tienes que abrir la boca. ¿Me comprende? Ahora, yo no voy con la actitud, ¿cuántos van a ser salvos hoy día? Yo voy con la idea que de cada 10, 9 me van a decir que me vaya al infierno. Yo en mi cabeza estoy contando. Hay 1, 2, 3, 4. Ahora llega la persona que dice, nunca lo había pensado. Yo estoy buscando donde sembrar. Mira, para sembrar, vamos a sembrar en tierra dura, ¿no? Pero yo estoy buscando esa tierra que está preparada para recibir. Mi acercamiento y mi perspectiva al evangelismo es diferente. Yo voy a simplemente cumplir porque digo que es un mandamiento. Mira, el evangelizar no es una sugerencia, no es una buena idea, no es una recomendación, es un ¿qué? Un mandato. Yo no tengo que entenderlo, yo tengo que hacerlo. El hermano va a dirigir a un grupo mañana y sembrar. Dice, tuvimos 3 horas, ni una persona. ¿Qué te importa? Tú no sabes lo que el Espíritu Santo ha hecho y lo que va a hacer. Tú no sabes. ¿Me comprende? No es mi sabiduría del Evangelio, es el sembrar del Evangelio. El significado sencillo de sus palabras es que un acto sabio produce buen fruto. La reclamación de sabiduría es vindicada por el resultado. Amén. Una decisión demuestra ser sabia por sus resultados. Jesús habla en términos prácticos, no teológicos. Cuando usa la palabra justificado de esta manera, pregunta, ¿cómo utiliza Pablo la palabra en Romanos capítulo 3? Aquí no hay disputa. Pablo habla claramente acerca de la justificación en el máximo sentido teológico, pero Jesús lo está hablando en el máximo sentido, ¿no? Práctico. Ahí está. ¿Por qué discipulamos con uno y evangelizamos con el otro? Porque los dos nos necesitamos. Los dos acercamientos son importantes. Lo que yo hago es una cosa, lo que el hermano Héctor hace es otra cosa, pero no es que uno es superior e inferior uno al otro, no, es que nos necesitamos. ¿Me comprenden? Pablo estaba martillando la teología porque él tenía que deshacer un montón de cosas y Cristo, el gran teólogo, Él es el logo, Él es la palabra, Él vino a aplicarla, a vivirla, a encaminarla. Los dos son necesarios. Amén. Tenemos distintas funciones. Toma una pareja, ¿no? Un esposo, una esposa. ¿El esposo superior a la esposa? No. ¿La esposa es inferior al esposo? No. Tienen distintas funciones. No es que uno es superior y el otro es inferior. Eso es ridículo. Y la palabra clara sobre eso. Tenemos distintas funciones. No todos hacen la misma cosa, pero en un equipo la palabra yo no existe. En un equipo es nosotros.
¿Me comprende? En el juego de fútbol, que tú sabes que aquí el Dios más grande en Latinoamérica es fútbol, ¿no? ¿No? Se vuelven locos. Ahí todo el mundo va a celebrar, a adorar, ¿no? Sobre el altar. Hablan de Cristo. ¿Quién? Pero aún en un equipo tienen 11 jugadores jugando 11 posesiones distintas, ¿sí o no? Y aquí Pablo se acerca con el concepto de la justificación teológicamente hablando, y Cristo se acerca en vivirlo, en caminarlo. Ahí está la diferencia. Pero al fin de todo, cuando se aplaca el polvo, se vaporiza el humo, tú y yo lo tenemos que vivir. Ese es el peligro de la iglesia posmoderna, que estamos llenos de cabezones intelectuales. Tenemos que encaminarlo, darle vida. ¿No? O si no, el Espíritu Santo nunca tocó nuestros corazones. ¿Cómo utiliza Pablo la palabra? Pablo habla claramente acerca de la justificación en el máximo sentido teológico. Jesús habla en términos prácticos no teológicos, ¿no? ¿Y qué de Santiago? ¿Qué del hermano David? Bueno, si examinamos el contexto de David, podremos ver que está versando con una cuestión diferente a la de Pablo. Note la sutileza aquí. Santiago dice en 2:14, hermanos míos, ¿no? ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Santiago pregunta qué clase, ¿no?, de fe es necesaria para salvación. Está diciendo que la fe viva lleva consigo obras. Ok, Héctor, yo creo que Héctor va a llegar con un bate de béisbol. Y eso, él está matillando esta cosa con nosotros. Y nosotros somos masoquistas, nos gustan los golpes, ¿no? Él dice que una fe sin obra es una fe muerta, una fe sin vitalidad. El punto en cuestión es que la gente puede decir que tiene fe viva cuando en realidad no la tiene. Por eso me gustó ese discurso que él dio sobre el concepto de amor. Y lo tenemos que grabar. De nuevo, tuvimos fallas. Muchos han pedido esa enseñanza en particular que usted hizo aquel miércoles. Se quedaron, ¿cómo? Y cuando él lo pegó en la reunión de los hombres, nosotros tuvimos, ¡wow! Fue tremendo. Nos quedamos ahí. Lo habló en términos prácticos, con un fundamento teológico incuestionable, pero lo práctico fue el martillo. Ahí donde tenemos que llegar continuamente. Mira, la declaración es vindicada o justificada cuando se manifiesta por el fruto de la fe, o sea, las obras. Abraham es justificado o vindicado a nuestros ojos por sus frutos. En cierto modo, nuestra declaración de justificación de Abraham es justificada por sus obras. Los reformadores lo comprendieron así cuando afirmaron: la justificación es por la fe sola, pero la fe no va sola. ¿Me comprende? La justificación es por la fe sola, pero la fe no va sola. Este es el punto. Cuando el pastor me sentó a hablar, y un pastor, miren, quiero hablar contigo. Estaba hablando, estuvimos hablando. Y estoy pensando que tú y yo, Héctor, así. Y estuvimos hablando, tomando un café, y dije, ok, lo que tú quieres es estas dos cosas que se unen, de dos puntos de vista distintas, pero llegar al mismo lugar, con el mismo propósito. Él dijo, sí. Ok, voy a hablar con el hermano Héctor, vamos a ver. No le tuve que torcer el brazo, él dijo, sí, vámonos. ¿Me comprende? Ahora los tres somos diferentes, ¿verdad?
Los tres no somos igual, ¿no? El hermano John no es el hermano Eddie, el hermano Eddie no es el hermano Héctor, el hermano Héctor no es el hermano Joe, el hermano Héctor no es el hermano Eddie, el hermano Eddie no es el hermano Joe, el hermano Eddie no es el hermano Héctor, pero los tres chiflados, ¿no? Le servimos al Señor, ¿no? La cosa es que tenemos distintos roles, papeles, pero con el propósito de servirle al Señor y darle la honra y la gloria y movilizar la iglesia adelante para aplicar la palabra, no solamente ser oidores de la palabra. Ahí encontramos la justificación en sus frutos, ¿no? Palabras cuyos significados se convierten en conceptos doctrinales. Lo voy a repetir. Palabras cuyos significados se convierten en conceptos doctrinales. Hay una categoría de palabras que nos puede ocasionar delirios de interpretación. Es el grupo de palabras que ha venido a ser usado para conceptos doctrinales. Por ejemplo, hay la palabra salvo y el término correspondiente salvación. En el mundo bíblico, una persona era salva, si había experimentado un rescate de alguna clase de peligro o calamidad. Todo el mundo comprende eso. Las personas rescatadas de una derrota militar, por ejemplo, o de una lesión en el cuerpo o enfermedad, ¿se entiende? De una difamación a la persona o calumnia, ¿se entiende? Han experimentado lo que la Biblia llama salvación. Sin embargo, la salvación, ¿no?, fundamental llega cuando somos rescatados del poder del pecado y de la muerte y escapamos de la ira de Dios. Partiendo de esta clase específica de salvación, hemos desarrollado una doctrina de la salvación. Por esa razón, bueno, semana tras semana, te recuerda que en la escuela dominical, el hermano Héctor estaba trayendo una persona tras otra persona, era semana a semana, presentarle el Evangelio. Presentarle el Evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos que estar claros de qué estamos hablando. ¿Cierto, sí o no? Ahora, Dios te usa a ti con tu propia personalidad, como tú eres, como tú hablas, como tú sientes, como tú piensas, como tú caminas, etcétera, etcétera. Pero todos tenemos el mismo mensaje. Quizás no lo vamos a compartir de la misma forma, pero lo vamos a compartir, ¿no? ¿Cierto, sí o no? Y más bien, si no lo sabe, el mensaje que pegó más grande de todos, ¿te recuerdas cuando el hermano Donnie presentó? Y la gente se quedó ahí, wow. ¿Te recuerdas eso? Pero él usó su personalidad, su forma de ser, su forma de hablar. Y te recuerdas cuando la hermana Juana habló. ¿Te recuerdas eso? Cada uno era diferente. Cada uno era diferente. Pero tenemos el mismo mensaje. Pero estuvimos hablando de qué? Del mismo concepto. Quizás lo comunicamos un poco diferente por nuestra personalidad y vocabulario, pero estamos hablando de qué? Del mismo concepto. Pero estábamos todos en el mismo concepto. ¿Por qué? Porque estábamos dentro del mismo contexto. El problema se presenta cuando regresamos al Nuevo Testamento, del cual hemos extrapolado una doctrina de salvación y hemos leído en cuanto al sentido máximo de la salvación en su totalidad en cada texto que utiliza el término salvación. Por ejemplo, Pablo dice en una ocasión que las mujeres se salvarán engendrando hijos. Esto ha causado muchos problemas, ¿no? En ese caso, no quiero Cristo. Mira, si las mujeres no se quieren casar hoy día, mucho menos quieren que tener hijos. ¿Okay? Mira bien. Este concepto ha causado problemas. Mira, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15, por favor. Abre su Biblia. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15 dice esto. Pero se salvará engendrando hijos. Wow. Y si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Dijo, mira todas las condiciones aquí. Bueno, Belisario y David, tú tienes problemas porque ustedes no pueden tener hijos. Si ustedes están fritos.
No sé qué decirte. Ustedes va a disfrutar lo caliente. El pastor Joe ahorita está en la República Dominicana. Llegó ahí. Esta mañana me comuniqué con él. Él dice que es un calor bárbaro. Bueno, varón, el calor que ustedes van a experimentar va a ser más bárbaro, ¿no? Mira, si tomamos, mira, a la fachada lo que está diciendo aquí, dice, wow, bueno, la mujer se salvará si engendra hijos. ¿Y los hombres? Y luego hay otra condición. Mira, si permanece en fe, no solamente engendrar hijos, pero tiene que permanecer en fe, en amor, ¿qué clase de amor? Santidad, ¿qué clase de santidad? ¿Y cuál es su definición de modestia? O sea, aquí tenemos problemas, ¿no? Obviamente podemos ser ridículos, ¿no? Vale más emprender vale más investigar con lo que está diciendo. ¿Okay? ¿Significa esto que hay dos formas de obtener la salvación? Pregunta, ¿necesitan los hombres ser salvados a través de Cristo, pero las mujeres pueden llegar al reino del cielo meramente teniendo hijos? ¿Me comprende? Todo es que contexto. Obviamente, Pablo se refiere a un nivel diferente de salvación. Utiliza el término con respecto al engendramiento de los hijos. De nuevo, vamos a 1 Corintios capítulo 7, versículo 14. Dice esto, 1 Corintios capítulo 7, versículo 14 dice, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. ¡Wow! Así es que nosotros entramos. Gracias, Elia. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. ¿Cómo? Gente lee eso y dice, ¿cómo? Ese es el problema, porque no debemos de acostumbrarnos de leer la Biblia en versículos solamente. Tú sabes que la Biblia fue escrito, estas son cartas largas y muchos de los párrafos son largos, pero por la vagancia de hoy día le hemos reducido, ¿no? Pero estos son párrafos largos y dentro de esos párrafos hay 2, 3, 4 temas. Pero hay contexto. Ahora, si tomamos 1 Corintios capítulo 7, versículo 14, ¿no? Si tomamos en cuenta este pasaje desde la perspectiva de la santificación, pregunta, ¿a qué conclusión llegaremos? Si la santificación llega tras la justificación y Pablo dice que el cónyuge es santificado, eso solo puede significar que los cónyuges incrédulos también son justificados. Dale gracias a Dios por ese borrachón que tú tienes. Ese mujeriego que tú tienes. Esto nos llevaría a la teoría por la que se aprovecha el éxito de otra persona para el beneficio propio. ¿O estoy equivocado? ¿Me comprende? Tú sabes que, mira, el problema es que depende de qué escuela uno se encuentra, ¿no? De pensamiento, ¿no? Hay aquellos que dicen, bueno, tú tienes que ser intelectual y tú tienes que ser razonable y tú tienes que ser lógico, bla, 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 bla. Y el otro dice, no, yo vengo de la escuela que soy espíritu, ¿no? Aleluya, amén. Y el espíritu me mueve por aquí, que por allá. Ok. Y los dos andan equivocados. Porque el libro más lógico que existe en toda la tierra es la Biblia. El libro más espiritual es la Biblia, ¿me entiende? Pero nosotros decidimos que vamos a escoger esta escuela o aquella escuela. En ese caso, ninguno de los dos están leyendo la misma Biblia. ¿Entiende? Y si yo llego a esa conclusión, estamos fritos. Si no crees en Cristo o no quieres seguirlo, pero te preocupa de ser excluido del reino, si acaso Jesús es el Hijo de Él, si acaso es, ojalá existe la posibilidad, se lo voy a añadir a Él como otro Dios en mi paquete de dioses que yo tengo, como en la India, ¿no? Podría protegerte el casarte con un cristiano y tener lo mejor de ambos mundos. O sea, el mundano dice, voy a buscar una cristiana.
Que me amen, que me abracen, ¿no? Por si acaso esta cosa, si yo estoy equivocado, yo todavía puedo entrar. ¿Me comprende? Y así llegan gente. Porque no han aprendido la sutileza y el significado, en los múltiples significados de la palabra en su contexto. Mira, esto significaría que probablemente hay 3 caminos hacia la justificación. Uno es por medio de la fe en Cristo. 2, otro engendrando hijos. 3, otro a través del matrimonio con un creyente. Con razón el mundano viene a la iglesia buscando una mujer, en ese caso. Y lo confundimos porque todo el mundo, en el momento que está por la puerta, hermano. Y él dijo, chévere, esta cosa está funcionando muy bien. Él dijo, vale la pena bañarme, afeitarme, perfumarme. ¿Me entiende? Pero el tipo es depravado en su corazón. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Esta clase de confusión teológica sucedería si interpretaríamos la palabra santificar bajo su significado doctrinal completo. Pero la Biblia utiliza en términos en otras formas. Primordialmente, santificar significa simplemente apartar o ser consagrado. Si 2 paganos contraen matrimonio, ¿uno se vuelve cristiano? ¿Así funciona la cosa? En ese caso, ¿qué clase de evangelio estamos predicando, no? El no creyente asume una relación especial con el cuerpo de Cristo por el bien de los hijos. Eso no significa que son redimidos. Por favor, por esa razón quería invertir hoy día, me di cuenta esta mañana, no anoche. No, voy a enfocarme aquí. Tenía otro plan en mi cabeza anoche, pero esta mañana, no, tengo otro plan aquí, yo voy a cambiar esta cosa, porque si no captamos esto, lo demás vamos a estar confundidos. Estos ejemplos deberían bastar para demostrar la importancia de adquirir un conocimiento cuidadoso de las palabras empleadas en las Escrituras. Permíteme concluir con esto. Se ha producido un sinnúmero de controversias y han nacido herejías simplemente por no haber advertido la multitud de significados que con frecuencia tienen las palabras.